Bien, pues bueno, un gusto estar con ustedes hoy en esta sección que vamos a tocar temas legales. En esta ocasión nos toca hablar de la cuestión laboral. Yo creo que es algo que siempre está en la mente de las personas que están trabajando. Y estoy con una eminencia en esto, principalmente un amigo, licenciado Mario Pavón, un gustazo. Gracias. Fue difícil agendar esta parte, una persona muy ocupada y digo, bueno, va, tal día. Estamos siempre disponibles para los amigos, Mauricio. Muchas gracias por visitarnos. Y además de que estás completamente dedicado a la cuestión laboral y qué mejor que nos aclares ciertos temas que la gente tiene, ¿no? Ciertas dudas que a veces preocupan cuando, por ejemplo, te despiden. Bueno, sí. El 90% de las visitas que nos hacen al despacho los clientes es por ese tema difícil, el despido injustificado, ¿no? Y la gente llega, desde luego, preguntándonos, pidiendo la asesoría, pues no siempre, a pesar de los años que trabajamos, no siempre somos víctimas de despido y los trabajadores pues tienen muchas dudas que hacer al respecto. Entonces, lo primero que le recomendamos a todos los trabajadores e inclusive a las empresas también, porque bueno, no solamente están los trabajadores, también las empresas deben saber qué hacer, es tratar de acercarse precisamente a una asesoría especializada, no solo con su servidor, con cualquier abogado que sepan que maneja la materia, y preguntar ya sea antes, porque también el despido a veces se ve venir, claro, y el patrón pues lo puede también preparar. Ya te vas oliendo, ¿no? Cuando hay gente que va diciendo, no, es que ya tengo tantos años en la empresa, como que ya estoy sintiendo pasos en la azotea, mejor me voy buscando otro trabajo. Pero a veces te orillan a renunciar, a veces a veces existe un despido. ¿Hay una diferencia entre un despido y una renuncia? Claro, definitivamente, Mauricio. La relación laboral en México goza del beneficio de que debe de mantenerse hasta que no des tú una causa para que te separen, ¿okay? Es el principio de estabilidad en el empleo. Todos los trabajadores lo tenemos o lo tienen. Si trabajas, tienes derecho a estar en tu trabajo a menos que des motivo a que te separen de él. Y precisamente se ve venir el despido y si ya tengo problemas o el empresario o el patrón ya no me quiere o viceversa. Es una situación que se desgasta a veces con el tiempo. Entonces sí hay una diferencia entre lo que es el finiquito y lo que es la liquidación. Son términos que no se definen en la ley, pero en la práctica la liquidación es la que se paga cuando te despide el patrón. Y no solamente incluye tu salario y tus prestaciones salariales, como puede ser las partes proporcionales de aguinaldos, vacaciones y tu prima vacacional y lo que te adeuden de la semana o de la quincena, depende de la fecha en que se dé la separación, sino que también te deben de pagar por el patrón cuando es injustificada esa separación los famosos 3 meses de sueldo o 90 días que se llama indemnización constitucional con tu salario integrado y tu prima de antigüedad, que son 12 días de salario por cada año de servicio. Aclarándose que con relación a la prima de antigüedad, si tu salario excede del doble del salario mínimo del área geográfica a la que pertenezcas, que aquí es 67 y por allá está, el doble es el tope salarial. Si tú ganas 200 pesos, pues bueno, tu tope va a ser el doble del salario mínimo. Si ganas menos, pues va a ser con tu salario. Entonces, a veces la antigüedad no es muy determinante en cuanto al pago de tu liquidación. Más bien es tu salario. Si tienes un salario elevado, pues tus 3 meses de sueldo, pues claro, échale pluma. Si los abogados en algún momento pensaban que las matemáticas no las iban a usar, que solamente se iban a dedicar a leer, no, en derecho laboral no existe esa parte. Sí hay una reglita, como bien acabas de explicar, y esos 3 meses de indemnización sirven, entiendo, para pensar en 3 meses que vas a buscar otro trabajo. Es correcto. El legislador, en el caso de la Constitución, es donde se consagra ese derecho de los trabajadores y es una manera de reparar el daño y el perjuicio que puedes sufrir tú como trabajador al momento de que, sin justificación, aclaro, te separen del empleo. Porque puedes dar también motivo a que te separen, ¿no? Si te vas de fiesta 5 o 6 días y no te apareces a trabajar en un lapso durante 30 días naturales, te echas más de 3 inasistencias, o sea 4, pues el patrón tiene la facultad de decir, ¿sabes qué? Pues te separo con justificación, con la pena, desde luego siguiendo ciertos procedimientos, ¿no? Pero en el caso del despido injustificado,
Ese es el pago, los 3 meses del salario, y va precisamente orillado a repararte de ese perjuicio que te genera el empleador por separarte sin razón del trabajo. Desde luego, para que pues, pueda tener tu familia, puedas tener el tiempo de buscar un nuevo empleo y resarcirte o apoyarte en lo que puedes ubicar una nueva forma de ganarte la vida. No te va a remediar definitivamente la existencia, no es sacarse la lotería nacional con una separación, pero siempre tomar en cuenta que esos son los parámetros en lo que se refiere al pago de la liquidación. Y viene siendo menos con una renuncia voluntaria. Es correcto. Cuando pues tú igual decides ya separarte del trabajo, pueden haber muchas razones. A lo mejor tú sientes que ya tienes oportunidad de obtener un empleo mejor, alguien te contrata, o te vas a mudar de ciudad, o simplemente ya no quieres seguir colaborando. Si tú te retiras voluntariamente, te pagan ahora sí lo que se llama el finiquito. Es un término administrativo, contable, que solamente incluye el pago de tus partes proporcionales de aguinaldos, de vacaciones, de prima vacacional y de salario, el que te adeuden, ya sea semanal o quincenal, según la fecha, y eso te lo debe de pagar el patrón. Forzosamente es irrenunciable, es tu salario. Desde luego los importes pues son menores. Claro. A menos que tengas 15 años de servicios, entonces te va a pagar también el patrón la prima de antigüedad. Eso sí. Aunque te vayas solito, siempre y cuando tengas los 15 años o más de servicios. Si tienes menos de 15, solamente es tu finiquito. Entonces, de aquí de renuncia voluntaria, de despido, hablamos de liquidación, hablamos de finiquito, que son palabras que no debemos de confundir. Liquidación y finiquito es aparentemente lo mismo, pero sí es diferente. Es diferente, e inclusive a veces cuando no conoces los términos, cuando te despiden, te puede decir el empleador, te pago tu finiquito, pero no es correcto, te debe pagar tu liquidación. La liquidación incluye el finiquito y te incluye las indemnizaciones. El finiquito solo es tu salario. La liquidación es por despido injustificado, y el finiquito cuando tú te retiras voluntariamente o termina porque tú decides, o por mutuo acuerdo, igual la relación de trabajo, pues sí, sabes que ya vamos a dar por terminada la relación, solo va el finiquito. Ahora, son dos en conceptos el momento diferentes. de una renuncia, pues bueno, ya hay un plan, ya hay un proceso en el cual tú dices, mira, tal día voy a renunciar, ya se van preparando, hay un proceso a lo mejor para ubicar y seleccionar a otra persona. Pero en cuestión de despido, obviamente no esperabas que te fueran a correr de la empresa. ¿Cuánto tiempo tiene el trabajador Correcto. para acudir? Una buena pregunta. Para acudir en este caso, a Alfacorp, Muchas por gracias. ejemplo, ¿no? Estamos a sus órdenes. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar? Bueno, por prescripción legal, una vez que se da la separación, el trabajador tiene 2 meses para ejercitar la demanda, su acción por despido injustificado. Solo son 2 meses en caso de despido. Cuando se trata de otras prestaciones, por ejemplo, que no te paguen el finiquito, tienes 1 año, pero por despido solo son 2 meses. Así que hay que ir de volada, ya sea con el abogado de su confianza o acudir ante las procuradurías del trabajo a pedir la asesoría correspondiente para poder, en caso de negativa a los pagos, hacer el ejercicio de la acción correspondiente. Ahora, mencionabas la antigüedad y eso me queda muy claro en cuestión de, digo, no personal, pero sí he escuchado que, bueno, muchas personas dicen, no, es que yo tengo 20 años o 25 años de trabajar aquí en la empresa, cuando me despidan, hombre, me tienen que dar, hacen sus cuentas y me tienen que dar, no sé, 50,000, 90,000 pesos y ya con eso la hago. Pero yo creo que, o sea, como comentaba hace rato, la antigüedad no debe de influir o no pensar tanto en la parte de la antigüedad al momento de un despido. Bueno, la antigüedad desde luego genera beneficios a los trabajadores, no solo en cuanto a las liquidaciones, en cuanto a vacaciones, entre más tiempo de antigüedad tienes un derecho, mayor tiempo de vacaciones, e inclusive si tienes un tiempo de servicios considerable, también tienes ciertas restricciones a la rescisión en caso de que, porque también el patrón te puede despedir con justificación, como ya platicamos. La situación aquí está en que la antigüedad, como te decía hace un ratito, tiene un tope en su pago. Si bien puedes tener 20, 30 años de servicios, si tu salario no es muy elevado, la antigüedad no es muy determinante en el pago de la liquidación. Desde luego que entre más antigüedad, pues es más el pago, pero el importe va relacionado con el salario directamente, ¿no? Entonces, si tienes el doble,
ganas el doble del salario mínimo o más, pues el tope va a ser el doble para cuantificar esos 12 días de salario por cada año de servicio. Así que hay que tomar eso muy en cuenta para que cuando saquemos cuentas, pues bueno, no sean tan alegres y podamos recibir la liquidación. Se había generado había una situación con otra prestación que se llama la indemnización compensatoria, que también la ley menciona. Se trata de 20 días de salario por cada año de servicio. Esos sí son integrados, pero solamente se pagan por parte del patrón cuando tú ejercitas la acción de reinstalación en juicio, sales vencedor en el litigio y el patrón, en los casos de excepción que marca la ley, porque no son todos los casos, decide no reinstalarte. Entonces ahí sí te pagará 3 meses de salario, 12 días de salario por cada año de servicios y 20 también por cada año de servicio. Esta última es la indemnización compensatoria. Y también se paga cuando el patrón da motivo a que tú te separes del trabajo. Ya quizás orillándote, ¿no? Orillándote, por ejemplo, no te paga tu sueldo. Llega el día de la quincena y pues, hay necesidades en casa y el patrón dice, pues no te pago. Y dice, te voy a pagar la siguiente quincena, y llega la siguiente y no te paga. Y dices, oye, pues... Ahí tiene que acudir con... exactamente. Igual el trabajador tiene derecho a separarse del trabajo y decir, ¿sabes qué? Oye, pues no me ha pagado mi sueldo, está violando el contrato de trabajo el patrón y yo tengo derecho a separarme. Eso sigue siendo laboral, no es penal. Sigue siendo completamente laboral, no es una cuestión penal. En materia de trabajo, las sanciones y resoluciones las emiten las juntas de conciliación y arbitraje, inclusive sanciones, pero salvo fraude al salario, bueno, ahí sí pueden ser cuestiones penales, pero no en estos casos. Si no cumple el patrón con pagar, pues bueno, la sanción es que pague esa indemnización, los 3 meses, los 12 días por año y también los 20 días. Pero son esos 2 casos de excepción. Si te separan sin justificación, son los 3 meses de sueldo y tus 12 días de salario por cada año de servicios. Hay empresas que lo pagan de motu propio, dicen, yo voy a pagar los 20 días. De buena onda. De buena onda, para que no haya inconveniente. Oye, pues, pero no es obligación. Muy interesante, la verdad que muchas gracias. Yo creo que se aclararon muchas dudas. Pues ahí la gente está al pendiente, ahí está apareciendo la información del despacho. Y pues, muchas gracias. Yo creo que hay muchos temas y estaremos regresando aquí con nosotros para que nos aclares todo. Aquí está el despacho y mi casa es su casa. Cuando gustes, Mauricio. Un placer, un placer. Muy amables. Gracias. Seguimos con De Mañanazo.